Un saludo muy especial para esta ceremonia tan importante a la cual me honra participar de un modo remoto. Me hubiera encantado estar presente, pero lamentablemente no estoy en Buenos Aires. Me honra participar, decía, porque ustedes van a estar encaminando una tarea muy importante al consagrarse como magísters en políticas públicas en esta iniciativa tan importante de la Universidad Austral. A mí me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones que tienen que ver con los desafíos que seguramente habrán analizado y que van a estar enfrentando a lo largo de la vida profesional o de un modo más reforzado ahora que están graduándose en estas promociones del 20, 21 y 22. La primera reflexión que quisiera transmitirles tiene que ver justamente con esto, cómo ha cambiado el mundo en estos últimos 3 años. Creo que todos somos conscientes de que estamos enfrentando un cambio civilizatorio. No es simplemente un cambio de instancia histórica, un cambio de época, un cambio de era. Es un cambio que pone en cuestión nuestra condición humana y además nuestra condición civilizatoria. ¿Por qué menciono esto? Porque en este cambio civilizatorio que estamos enfrentando tenemos un doble shock de impactos. Por un lado, el shock del impacto tecnológico. El impacto tecnológico que altera profundamente las características del desempeño del ser humano a nivel psicológico, a nivel de su ecosistema de relaciones, con la influencia muy importante de toda la conectividad digital, y también, por supuesto, su biotecnología. El ser humano que comienza a discutir si hay una relación directa entre la computadora y las mentes, el ser humano que enfrenta manipulaciones biotecnológicas de una enorme importancia y el ser humano que corre el riesgo de convertirse en una mercancía desde el punto de vista tecnológico. Ese primer shock tecnológico está acompañado por un segundo shock, que es el shock que tiene que ver con el impacto ambiental. Nunca como antes, la advertencia de la posibilidad de un riesgo existencial si el mundo no cambia su patrón de producción está a la vuelta de la esquina. Los diferentes informes de las Naciones Unidas, de los paneles de expertos, de los científicos que estudian este tema desde hace mucho tiempo, nos están alertando con gran precisión sobre este shock ambiental que está también a las puertas de este cambio civilizatorio. Frente al shock ambiental y frente al shock tecnológico que enfrentamos, lo que a mí me gustaría transmitirles es el concepto y la necesidad de construir una democracia de fraternidad. Una democracia de fraternidad. Este es el punto central de lo que quisiera profundizar en esta oportunidad que me brinda tan generosamente la Universidad Austral. Esa democracia de fraternidad, a mi modesto entender, tiene 4 pilares que deberíamos considerar en su construcción. En primer lugar, una economía para la dignidad, una política para el pueblo, una tecnología para el bien común y una ética de la paz. Comienzo con el primero de los pilares de esta democracia de fraternidad, que es la economía para la dignidad. No hay democracia política plena sin justicia económica plena. En esto América Latina tiene un triste récord porque 86 millones de personas se encuentran en la indigencia, ni siquiera cubren sus necesidades básicas alimentarias. Y hay una marginalidad extrema que deslegitima el poder político, le resta legitimidad. Si la democracia no recupera un concepto de justicia económica plena, corre el riesgo de naufragar en América Latina. Y en este punto es muy importante para esta justicia económica plena, por ejemplo, establecer marcos regulatorios transparentes, incentivos fiscales que promuevan la generación de trabajo para toda la comunidad, mecanismos institucionales que superen las brechas de equidad estructural y diálogos creativos entre trabajadores y empresarios al interior de cada unidad productiva. Diálogos que conduzcan a una participación digna en la distribución de la riqueza.
Pero no habrá una economía para la dignidad si antes no superamos la financiarización de la economía, entendida como una anticultura, el descarte y la exclusión social. La digitalización de la economía acelerada por la pandemia posee un doble carácter híbrido. Por un lado, la hibridez de relaciones sociales que se construyen entre el mundo material y el digital, en una virtualidad creciente. Por el otro lado, la hibridez entre el mundo de la producción y el mundo de la especulación financiera, donde la creación de valor como fruto del trabajo se amalgama con sofisticadas técnicas para introducir anabólicos en el precio de los bienes, crear demandas inexistentes y sacar provecho de corto plazo en operaciones relámpago de compra-venta de activos financieros. Algunos tipos de derivados financieros favorecen el surgimiento de burbujas especulativas y son caldo de cultivo, sino la raíz misma de crisis económicas. Y en esto quisiera enfatizar la importancia de recuperar una economía para la dignidad, dejando atrás una serie de elementos que son enormemente perniciosos para el funcionamiento productivo de nuestro mundo económico. Hablo de los paraísos fiscales, de la evasión fiscal a través de la fuga de capitales, de una cantidad muy importante de evasiones impositivas que tienen lugar en el corazón mismo de la especulación financiera a nivel mundial y que se expresan también a nivel local. En definitiva, tenemos que pasar de una economía del malestar a una economía del trabajo. Y esto no lo puede hacer una política condicionada por los intereses económicos. Y aquí permítanme entonces referirme a un elemento central que tiene que ver con el segundo pilar de esta democracia de fraternidad: la política para el pueblo. Ustedes habrán analizado muchos casos de políticas públicas que en la Argentina, en diferentes lugares del mundo, también en Latinoamérica, están capturadas por intereses o corporativos, o cartelizados, o corruptos, o con falta absoluta de transparencia en su adecuado funcionamiento. Una política para el pueblo comienza por un elemento central que hay que discutir en todas las democracias modernas rumbo a un criterio de fraternidad. Es el adecuado financiamiento de las campañas electorales. Este es un desafío de primerísimo orden, porque si la política pública está capturada por intereses que, financiando campañas electorales, convierten a los dirigentes en títeres de esos intereses económicos sectoriales, el concepto del bien común se convierte en una utopía. Entonces, la transparencia en el financiamiento de las campañas electorales es un elemento de superlativa importancia para lo que significa la construcción de una política para el pueblo. En definitiva, se trata de recuperar a la política para el bien común y que la democracia deje de ser el no lugar, especialmente en América Latina. ¿Qué entiendo por el no lugar? El lugar de la falta de legitimidad, el lugar de la ausencia entre el interés, de la ausencia de vínculos y de vasos comunicantes entre el interés de los dirigentes y el interés de la población en su conjunto. La política muchas veces en América Latina está capturada por cadenas mafiosas, cadenas expresadas en el sobreprecio de la obra pública, en las compras estatales que no tienen adecuadas transparencias, en las garras del narcotráfico que violentan todo el tipo de las relaciones sociales y en un conjunto de elementos que le restan legitimidad de cara al conjunto de la población. En definitiva, tenemos que recuperar la política como un compromiso de humanidad y darnos cuenta de que si la dirigencia no toma conciencia de los riesgos institucionales que suponen no respetar la división de poderes, no alentar mecanismos claros de participación ciudadana y no generar modos concretos y precisos de proporcionar confianza entre los dirigentes y el conjunto de la población, el riesgo de visiones extremistas, xenofóbicas, racistas, nacionalistas al extremo o incapaces de construir un concepto de fraternidad va a estar a la vuelta de la esquina.
Primer concepto entonces y primer pilar para rebobinar, una economía para la dignidad. Y esto supone una política para el pueblo. Una política para el pueblo solamente es posible si tiene independencia de los poderes económicos y si tiene independencia de los poderes fácticos mafiosos que dominan muchas veces el escenario público. Una política para el pueblo significa campañas electorales transparentes, respetar la independencia de poderes y por sobre todas las cosas atender a la política como una vocación de servir, comenzando por los más humildes. Tercer elemento, muy importante, tiene que ver con un pilar que hoy está de alguna manera atravesando todas las relaciones sociales, productivas y comunitarias. Es el boom tecnológico, el impacto muy profundo de la tecnología sobre toda nuestra vida cotidiana. Tiene elementos muy positivos, ese impacto tecnológico puede permitir, por ejemplo, profundizar y acelerar la producción de vacunas, avanzar en descubrimientos que hasta hace poco tiempo eran insospechados en materia de salud, proporcionar mecanismos adecuados para el cambio climático y para luchar mejor contra el cambio climático y sobre todo también darnos herramientas para vincular la innovación financiera con la innovación digital. Pero a su vez, un uso inapropiado y de alguna manera generalización de la tecnología en nuestra vida comunitaria lleva a lo que ampliamente está siendo estudiado como las cámaras de eco, la diseminación de discursos del odio, la polarización extrema de nuestras sociedades, la idea de la demanda instantánea sobre la democracia con un conjunto de requerimientos que no siempre se pueden resolver y además, obviamente, redes de todo tipo que pueden canalizar actividades también criminales, violentas, ilegales a través del mal uso de la tecnología. Esto impone también un debate muy importante, la responsabilidad de parte de nuestros dirigentes y el adecuado nivel de conciencia para entender que lejos de vulnerar cualquier tipo de libertad de expresión o cualquier tipo de libre expresión de las ideas en el mundo democrático, de lo que se trata es de ser creativos para buscar nuevos canales de participación, de expresión de solidaridad y de búsqueda de elementos importantes que puedan poner las redes sociales, las redes tecnológicas, los avances científicos a disposición de buenas causas solidarias en nuestras democracias. Es un tema importantísimo que tiene que ver con la salud mental de la población, que tiene que ver con la salud mental de la dirigencia, que tiene que ver con la alfabetización digital, que tiene que ver, por supuesto, también con el impacto de todos estos elementos tecnológicos sobre el mundo de la economía. Las criptomonedas, las monedas digitales, los tokens, todos los elementos de innovación que irrumpen hoy en el escenario productivo, en el ágora democrática de la mano de la inteligencia artificial, entre otras nuevas tecnologías, tienen un impacto muy importante en las capacidades del Estado. Se trata de aprovechar las herramientas del Big Data, pero como me gusta decir, sin small values. Grandes datos que no son compatibles con pequeños valores. Se requiere una inteligencia artificial para el bien común que no puede estar basada en una ética artificial. Se requiere una ética de la fraternidad para encauzar todos esos cambios tecnológicos al servicio del bien común. La democracia de fraternidad requiere entonces aprovechar los cambios digitales para que puedan profundizarse los conceptos de ciudadanía, para que puedan establecerse nuevos mecanismos de participación en la discusión pública y para que sea también muy creativa la canalización de estas herramientas digitales. El cuarto elemento, una paz concreta, humanista, universal. Una paz que tiene que ver con la paz climática, con la justicia ambiental. No hay posibilidad ninguna de que la democracia asiente un nuevo modelo productivo para la inclusión social si no atiende la cuestión ambiental
y esto supone una gigantesca modificación de la cosmovisión productiva de nuestras sociedades. La posibilidad de generar empleos verdes, la posibilidad de las energías renovables, las alternativas de mayor nivel de eficacia social en el uso de las tecnologías para, por ejemplo, modificar nuestra matriz productiva, nuestros hábitos de consumo, también es un elemento de primerísimo orden que tenemos que considerar. No alcanza con una paz ambiental, necesitamos también una paz tecnológica que evite el riesgo de la esclavitud digital, que evite el riesgo de los algoritmos del odio que solamente generan impulsos negativos en nuestra sociedad. Y por último, necesitamos una paz política que desmilitarice las mentes, que desmilitarice las actitudes que consisten básicamente en el riesgo del colonialismo del pensamiento único. El colonialismo del pensamiento único es el veneno para la democracia de fraternidad. La amistad social, acompañada de la inteligencia colectiva, de la creatividad comunitaria, es el mejor antídoto para estos discursos del odio y de la polarización. Estos 4 pilares entonces de un nuevo concepto de paz, de un nuevo elemento tecnológico al servicio del bien común, de la cuestión de la economía de la dignidad y de una política para el pueblo, son los conceptos básicos, los pilares sobre los cuales se asienta, a mi modesto entender, la cuestión de la democracia, de la fraternidad. Más que nada, y sobre todo en Argentina, que va a cumplir 40 años nuestra democracia a partir de su reinstalación en el año 1983. Podemos remontarnos a ese tiempo y podemos ver, incluso yendo más para atrás, que hoy la democracia está sitiada por estos elementos de cambio civilizatorio, algunos de los cuales también tienen su raíz en lo que ocurría allá por la década del 60, cuando el riesgo de la guerra nuclear estaba a la vuelta de la esquina y cuando el riesgo de nuevas formas de colonialismo y de lucha entre imperios también estaba muy, pero muy latente. Les he mencionado algunos temas, si ustedes me permiten, de política o de geopolítica. Quisiera ahora referirme a 2 elementos más importantes, y termino ya, que hacen al concepto de valores que ustedes van a estar enfrentando. Muchos de ustedes seguramente ya están trabajando en el sector público, pero si trabajan en un ámbito estatal, comunitario, más amplio, seguramente lo estarán experimentando a diario cuando les toca tomar decisiones, cuando tienen que participar en algunas actividades y cuando tienen que rendir cuenta de la vocación por lo público en cada uno de sus ámbitos de trabajo. El primer elemento, entonces, la importancia de no olvidar nunca la exigencia y el desafío de la amistad social. Es un requerimiento básico para tener en cuenta cuando se encamina la vocación a través del servicio público. Evitar el atajo del odio, evitar el atajo de la descalificación del otro, tener un oído abierto para escuchar las razones de quien está enfrente, generar empatía, la posibilidad de ir al encuentro, al compromiso, a la comunión y la participación de quien piensa distinto, la capacidad analítica de encontrar puentes como elementos de síntesis para una fraternidad y una cohesión social adecuada. Es un primer elemento muy importante sobre el cual muchas veces la vocación política está permanentemente bajo ataque, porque lo más adecuado y lo más fácil, o lo que uno tiene más a mano, es la descalificación, la pelea, el combate absurdo, la división, la grieta, la fragmentación. El segundo elemento que a mí me gustaría reforzar también desde el punto de vista, si me permiten, valorativo: tener calma y alma. Tener calma, tener paciencia, no dejarse abrumar por el bombardeo mediático, no dejarse abrumar por la permanente tensión de lo que implica el ejercicio de la vocación pública. Pero por supuesto tener alma, tener indignación frente a la injusticia, rebelarse frente a las situaciones que no funcionan, tener una impaciente paciencia para no convertirse en un tecnócrata que ve todo en términos de números, de una hoja de balance o de una planilla Excel. Calma y alma.
y saber que el papel ordena, pero el compromiso transforma. El papel ordena y el compromiso transforma. Muchas veces cuando se toman decisiones en materia de políticas públicas se supone que se está haciendo una especie de revolución caligráfica, porque se consagra en una ley, en un decreto, en una resolución, en un expediente, una voluntad de transformación de la realidad. Pero eso es apenas el primer paso. El papel ordena esa política pública. Pero después llega la revolución más silenciosa, la más importante de todas, la que realmente transforma la realidad, que es la implementación. La atención de lo pequeño todos los días, la paciencia de implementar políticas que requieren coordinación de actores, que requieren superar obstáculos, que suponen otra vez un paciente trabajo cotidiano para lograr transformar la realidad escuchando las dificultades que se presentan en los procesos de implementación. La Argentina, como muchos otros países de América Latina, es experta en las revoluciones caligráficas. Suponemos que porque aprobamos una ley o consagramos algo en un expediente, la realidad pasa a transformarse. Y está lejos de esa transformación si no hay un compromiso de implementación y de trabajo permanente todos los días desde lo que es la implementación de una política pública. Finalmente, y el último elemento que les quiero transmitir, evitar la desertificación espiritual, evitar la desertificación emocional. Un gestor de políticas públicas, un protagonista de políticas públicas, tiene que tener una emocionalidad a toda prueba. Tiene que tener una espiritualidad que le haga recordar el sentido de su vocación de servir primero a los últimos, primero a los más débiles. La tentación de dejarse ganar por los manjares de los poderosos, por oportunidades múltiples de corrupción, por oportunidades múltiples de egocentrismo o de considerarse más importante que el resto de la población. Las pequeñas tentaciones de todos los días siempre golpean a la puerta de nuestros despachos, de nuestros expedientes, de nuestras decisiones. Evitar la desertificación espiritual y la desertificación emocional supone evitar el colonialismo del pensamiento único. Nuestras mentes, nuestras emociones se desertifican si nos creemos siempre cultores o propietarios de una verdad revelada. Si perdemos la capacidad de diálogo y de escucha, si entendemos que antes que pontificar soluciones mágicas es importante escuchar lo más profundo de nuestro pueblo y de nuestra sociedad para a partir de eso encontrar la síntesis de caminos superadores. Es esto lo que les quería transmitir, les agradezco muchísimo nuevamente esta oportunidad que me brindan, no se están llevando los diplomas, tienen esa enorme emoción de una etapa cumplida, los quiero felicitar, les quiero agradecer muy especialmente a mi querido Alfonso Santiago por esta oportunidad que me ha brindado y les quiero compartir una frase que a mí me marcó durante mucho tiempo de mi vida y hoy mismo me sigue marcando cuando me veo nuevamente inmerso después de 15 años en la actividad pública desde el punto de vista estatal y más estrictamente política. Hace más de 30 años tuve la oportunidad de conocer a Juan Pablo II, quien es hoy San Juan Pablo II. Tuve un encuentro con él a solas que me marcó para toda la vida porque, entre otras cosas, me dijo una frase que a mí me guía, me inspira, incluso me alienta en momentos de desolación, de confusión y también de dudas frente a lo que es hoy el mundo político tan pero tan tóxico y tan pero tan contaminado. Me dijo la siguiente frase que consiste en lo que sigue. La política es una vocación que vivida dignamente termina en la cruz. Cuando escuché esa frase de San Juan Pablo II me quedé obviamente muy conmovido. Pensé inmediatamente en una cruz grande, en una cruz del heroísmo, en una cruz de dar la vida por los otros en un momento extremo del abismo o de situación límite. Pero a lo largo de muchos años me di cuenta que esa cruz es una cruz más pequeña. Es una cruz de dar la vida de a poco, paso a paso, todos los días, procurando servir al otro. Es una cruz más pequeña que nos hace llevar muchas veces la ingratitud
de la función pública de cara a un conjunto de la sociedad que desconfía de nosotros. Es una cruz de pensar en el último, en el más pequeño, que nos viene a golpear muchas veces la puerta de nuestro despacho o nos manda un mensaje por teléfono celular con una minucia para nosotros, pero con una importancia muy grande para su vida. Es la cruz de no sentirse importante, es la cruz de ser un servidor, es la cruz muchas veces de ser un incomprendido, y es la cruz, por supuesto, que significa siempre en la vida un signo más, positiva, una cruz de construcción, una cruz de encuentro, una cruz de síntesis, una cruz que sea capaz de sumar y no de restar. La política es una vocación que, vivida dignamente, termina en la cruz. Ojalá esta frase de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, también los pueda acompañar a ustedes en este camino que ya han iniciado con estos másters y que seguramente estarán enriqueciendo con una formación permanente en el transcurso de los próximos años. Muchísima suerte, muchísima esperanza, muchísima bendición y muchísimas felicitaciones para todos los que hoy están celebrando. Un saludo cordial.